Muy buenas tardes, queridos amigos, que ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo, ya no hay tiempo. El despertar tiene que ser ahora. Cada día hay más información, cada día hay más cosas que de este lado del mundo, donde ahora pareciera que resurgen, o mejor dicho, donde está toda la parte más activa de este dichoso bicho que está en dudas de que realmente exista. Y en la otra parte del mundo, en el hemisferio norte, donde ya supuestamente pasó el bicho, pero están preparando para que, ojo, atenti, no va a ser cosas que se crean que esto pasó. Nos están amenazando para que septiembre, octubre vuelvan otra vez. Bueno, estas cosas dentro de la lógica, ¿eh? Hay personas que pueden creerlo, personas que pueden entrar en el miedo, y otras, como yo, por ejemplo, y como muchas como yo, no entramos en ese miedo, pero también me doy cuenta que entro en lo contrario, que me da mucha rabia sentirme estafada, sentir que me están queriendo vender una moto, como dicen en España, una moto que no anda. Siento que me quieren hacer creer que soy idiota y me voy a creer todas las cosas que me están diciendo. Pero eso también es entrar, eso también es entrar en la misma historia, nada más que de otra parte. Todo es una polaridad, ¿no es cierto? O sea, yo no quiero entrar, ni voy a entrar en el miedo que me que quieren hacer creer de que esto, si yo salgo de mi casa, o si salgo de mi casa sin el bozal, puedo morirme o puedo contagiar. Bueno, eso yo ya no lo creí ni desde el primer momento, jamás lo creí. Pero entró en el otro lado, en el que te da tanta rabia que te tomen el pelo, que entonces al final estoy también eh, haciéndome llevar o dejándome llevar por lo mismo, o por un lado o por el otro. Yo siempre les digo que todo esto es una polaridad. Da lo mismo que a mí me dé mucha rabia que me tomen el pelo, como me puede dar mucho miedo salir a la calle, o el miedo al contagio. Puedo ver como observadora, me pongo en el papel de observadora, muchas veces lo hemos hablado con Marta o con Luciano, con los dos, cuando charlamos en estas entrevistas que hacemos durante la semana. Entonces ahí siempre voy a cambiar, voy a poner modo avión al teléfono para que no interrumpa, perdón, pero bueno, es una charla muy normal. Entonces, bueno, siempre hablamos de que nosotros como observadores podemos ver qué caras ponen los que hacen, lo que dicen las noticias, cómo te quieren llevar a donde ellos te quieren llevar. Pero como este no es un programa, o por lo menos este en concreto, este vídeo no tiene por objeto tener que ir a ver si estamos, dónde estamos, si hay que creerlo o no creerlo, ni siquiera las bases científicas o las bases que puedan ser muchas cosas, ¿no? Que hablan las profecías. Bueno, son temas todos muy interesantes, pero también es cierto que nosotros, lo que yo quiero, por lo menos lo que quiero transmitir, es en dónde nos tenemos que colocar para no estar ni en un lugar ni estar en el otro. Esta mañana estaba escuchando, bueno, viendo un videíto. Cuando me despierto a la mañana, bueno, trato de colocarme en el lugar que me prepare para el día, ¿no? Entonces trato de no ver noticias que me puedan hacer subir por las paredes, ni tampoco me quiero meter en cosas que me puedan, digamos, quiero en el día centrarme en la parte más hacia mi eje, con mi conexión divina, que estar llevada con la rabia que te puede dar estar en un lugar o estar en el otro. Entonces, esta mañana me puse a ver un videíto que mandaron, largo, de 1 hora y pico larga,
pero dije, me enganchó, valía la pena. Entonces, este reportaje, le hacían el reportaje a un chico bastante joven, muy instruido, muy de conocimientos de toda la parte bíblica, de las grandes enseñanzas de muchas escuelas y muchas teorías y doctrinas y escuelas iniciáticas. Bueno, tenía mucho conocimiento. Entonces, bueno, es bueno escuchar gente que no es que hable por hablar, sino que está basada en algo, ¿no? Entonces, todas esas cosas a mí me llevan todavía a estar mucho más apoyada en lo que para mí es la gran salida, incluso fácil, sin tener ningún conocimiento histórico, sino que sencillamente con saber en dónde me tengo que mantener para que no me afecte ni un lado ni el otro, ni un polo ni el otro polo, vuelvo otra vez a un curso de milagros. ¿Por qué? Este muchacho decía, hablaba de las profecías, y decía que las profecías, muchos dicen las profecías están para que no se cumplan. Y él decía, bueno, las profecías están para que aún cumpliéndose, no, no se modifique mejor dicho, que no se modifique la humanidad porque se cumplan las profecías, o al revés, que no hagamos nada para que evitar que la profecía se cumpla, porque la profecía, las que sea, se tienen que cumplir para que haya ese cambio en la humanidad, porque no podemos evitarlo, porque el cambio en la humanidad ya se ha hecho en otras épocas históricas de miles de años atrás, en que había una humanidad que tecnológicamente era eh, mucho más avanzada que la que vivimos actualmente, y que sin embargo se ve que llegaron también a un límite, o por qué razón también desaparecieron. Bueno, ahí está la Atlántida. Hay muchas cosas que yo la verdad que no me voy a meter en eso porque hay muchísimos videos ahora, hay cantidad de videos dando vuelta donde tienen todo ese componente histórico, con fechas y con todo, que yo la verdad que no lo sé. Lo único que los escucho y me viene bien para lo que yo necesito hacer, porque digamos que me refuerzan. Entonces este muchacho, que tan bien hablaba y que tantas cosas que a mí me gustaron que él decía que ¿dónde tenemos que estar? En el único lugar donde tenemos que estar en nuestra conexión divina, con nuestro yo superior, con nuestro yo divino, que sería la conexión con Dios. Y él decía que el Dios que habla en el Antiguo Testamento es ese Dios que no es un Dios divino, es uno de los dioses que se hablan en el Antiguo Testamento, porque es un Dios que quiere que el mundo, o sea, cuando se habla de la ira de Dios, que mandaba una serie de cosas, calamidades, era vengativo. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que enseña a Jesús. Bueno, sin entrar en esas cosas, ¿no? Digo que pueden ir profundizando por otros canales, a mí lo que me llevó es saber que realmente donde yo tengo que estar para poder hacer todas las cosas que no me cabe la menor duda de que ya comenzaron a pasar. Hace tiempo que se venía diciendo que podía suceder y que nos estábamos preparando. Se habla en el Apocalipsis de las 144.000 personas, almas, ¿no? No son nada más que 144.000, pueden ser muchas más, pero que se necesita esa masa crítica. Y eso se logra no resistiéndote a lo que puede pasar, no queriendo evitar lo que pueda pasar, ni tampoco, o sea, sin estar ni de un lado, ni tampoco en el miedo del otro lado. Si estamos en nuestro propio equilibrio, si estamos conectados con nuestro Dios, que somos nosotros, eso también viene a decir este chico lo mismo que dice un curso de milagros, Dios no está afuera. Esa es la gran enseñanza. Dios no está afuera, Dios no está en una iglesia,
Dios no está dependiendo cómo nos portemos, Dios te ayuda o no te ayuda. Claro, cuando uno se da cuenta de que nosotros somos el Hijo de Dios y somos una extensión de Dios, entonces no podemos pensar de ninguna manera que Dios es el que nos va a mandar un castigo, porque eso lleva a la idea, pero cuando tenemos la idea de pecado, tenemos la idea de que el pecado va acompañado inmediatamente del castigo. Entonces, si nosotros estamos en esa creencia, entendemos que nos hemos portado mal y estamos mereciendo un castigo. Hemos desobedecido a Dios. Yo tengo mis cuantos años ya, por supuesto me crié en una época en la que esa es la única verdad. No existía otra, por lo menos a mí no me llegaba otra verdad que no fuera esa. Entonces era, pórtate bien, si no Dios te castiga. Yo no fui a escuela religiosa, pero bueno, creo que me hicieron tomar la comunión cuando yo tenía 7 años. A ver, ¿qué podía entender yo con 7 años? Me hicieron tomar la primera comunión en una iglesia del barrio. Yo no iba al colegio católico y yo no entendía nada. Yo no entendí nunca nada, porque había una señora que me tenía que enseñar una cosa que había en un librito, bueno, una anécdota que siempre yo decía, le decía a mi mamá, mami, yo siempre me acuerdo bien de los nombres, pero no de los apellidos, de los ángeles y de los arcángeles. Claro, porque San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, yo decía, no me acuerdo más que de los nombres, pero no me puedo acordar de los apellidos. O sea, no había entendido nada. Y cuando llegó el momento de tomar la comunión, tampoco entendía mucho por qué había que ir vestida de esa manera, pero era como una cosa social, había que hacerlo, porque después yo nunca más fui a misa. Sin embargo, te queda, aunque uno no tenga esa idea de una familia muy religiosa, sí está en la creencia del inconsciente colectivo, de esa sociedad, de ese lugar donde uno se cría, donde, por supuesto, hay un imperativo. Ese imperativo está hoy en día, es uno de los 4 viejos paradigmas que están imperantes. Y uno de ellos es la religión. La religión dice, frena y te dice que no se debe hacer esto, ¿no? Porque es pecado, ¿no? Entonces te va frenando. Cada uno de estos paradigmas te va poniendo un freno. La religión es uno, la ciencia, la política y la economía. Todo esto está totalmente vigente. Y son de lo que se agarran para el miedo a llevarte al lugar donde ellos se supone que te tienen que llevar, porque para eso todo esto está dirigido hacia lo que se pretende. Yo intuyo que no ha comenzado todavía la guerra cruenta, creo que comenzará pronto, pero la única manera que nosotros tenemos de vivir en paz es estando en paz con nosotros mismos. Si nosotros estamos en paz, alineados en nuestro eje, nada va a ocurrir aunque ocurra, porque el miedo es lo único que te puede llevar a matar, a no poder continuar. Lo único es el miedo. Y fíjate qué es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es utilizar la única arma, la única pandemia que existe en este momento es la pandemia del miedo. Y lo podemos estar viviendo, lo que lo estamos viviendo acá en Argentina, pero yo estoy en un lugar chico, en la provincia de Córdoba, donde de golpe se desataron una serie de casos, hay muchos, según dicen, son todos, la mayoría, bueno, creo que sí, de 99 casos que había hasta ayer, creo que 95 han sido asintomáticos. Y hoy estaba escuchando a médicos, ya concretamente personas que tienen autoridad en la materia, no cualquiera, que decían de las pruebas y los test que se hacen, son test
que no tienen mucha fiabilidad, te pueden dar falsos negativos, falsos positivos. También decían, no es una persona sintomática, no está enferma, es asintomática. ¿No? ¿Desde cuándo se ha hablado que hay un enfermo que no está enfermo? Si no, no estás enfermo. Entonces, claro, por las dudas que seas asintomático, fíjate por dónde meten el miedo, por las dudas de que seas asintomático, no va a ser cosa que cualquiera te contagie o que vos mismo puedas contagiar. O sea, eso si no es miedo, que me vengan a explicar qué es. Yo lo tengo localizado el miedo, sé dónde está, pero también sé que tengo que estar en mi propio eje para no caer en ese miedo. Porque lo que está ocurriendo hoy es que la realidad la está creando algunos de esos viejos paradigmas, o los cuatro a la vez. Porque hoy hay un régimen político totalmente absolutista. Al declararse pandemia y estado de alerta, se pierden los derechos constitucionales o los derechos básicos del hombre. Entre ellos es la libertad. Estoy acá en un lugar donde afortunadamente hay un clima frío pero muy benigno, porque estoy en medio de las montañas, pero no me puedo mover nada más que de mi pueblo. O sea, 4 manzanas que puede tener el pueblo, por así decir, un poquito más grande, pero no es mucho más. No importa qué fase, las 3, las 5, las que le dé la gana, pero el caso es que no me puedo mover de acá. O sea que hay 2 libertades importantes, que es la de expresión, porque yo digo, tengo que estar cuidando lo que digo para no nombrar cosas para que no se censuren. O sea, que quiere decir que debe ser muy importante lo que podemos decir, lo que no estamos de acuerdo. Y por otra parte, tampoco tengo libertad, no me puedo mover, no tengo libertad de trabajo, no tengo libertad de ver a mi hija, no tengo libertad de ver a la gente amiga. Y eso ¿cómo se llama? Eso se llama imperio del miedo. Lógicamente, si tenés que salir, y si podés salir, vas a tener que hacerlo en las condiciones que están diciendo que lo hagas. Bueno. La semana pasada, en el video anterior, yo hablaba de que ya no hay tiempo. Ese video tuvo bastante repercusión, me dijeron que sí, que continuara con un curso de milagros, por eso entonces en estos programas, o por lo menos mientras veamos que tiene interés, ¿no es cierto?, me voy a dedicar a presentar. Ya el otro día lo presenté, a un curso de milagros, es un libro, lo dije, es un libro cuántico, es un curso que viene a enseñar de qué manera podemos vivir la vida sin estar manejados por lo que los demás dicen que tenemos que hacer. Por eso esto está también muy conectado con, bueno, por un lado la numerología, porque la incorporé, y por otro lado la bioneuroemoción o la programación biológica emocional, que es ir a buscar los programas que te llevan a que la realidad la crea otro, que somos nosotros mismos, pero dormidos, inconscientes. O sea que combinando ambas cosas, podemos ir a ver dónde están esos programas, desprogramarlos, o por lo menos descubrirlos, y empezar a actuar como nosotros, con nuestra propia libertad, o sea, con la creación, con el nuevo paradigma que es que yo creo mi propia realidad. Pero que esa realidad, de acuerdo a un curso de milagros, tampoco es real. O sea, todo lo que nosotros vivimos es un sueño. Yo sé que el que no conoce esto puede pensar que esto es una locura, pero ya lo venían diciendo, lo dijimos el otro día, lo dije el otro día, el hinduismo, el budismo, siempre han dicho que esto es un sueño, que esto no es una realidad. La vemos como realidad y de esta realidad tenemos que aprender. Pero realmente esto no existe, aunque nosotros creamos que sí. Es el gran sueño en el que vive el Hijo de Dios, en el que Dios no interviene. A mí me costó en su momento poder entender eso, ¿no? Pero no mucho.
A medida que yo avanzaba en el estudio de la parte del texto, del curso de milagros, no me resultó nunca difícil entender lo que estaba diciendo. Después cuando empecé a hacer los ejercicios, en cada ejercicio decía, aunque te cueste y lo cuestiones, hazlo igual. Yo decía, pero yo no me cuestiono nada. Yo siento como, en un eufemismo, decir, me parece que esto lo escribí yo, de tanta poco cuestionamiento, porque me parece perfecto lo que dice. Perfecto. Yo siempre desde chica sentía que estaba viviendo en una obra de teatro. Estaba hablando con mucha gente. Y yo también cuando yo era chica creía que estábamos haciendo una obra de teatro. O sea, porque cuando nosotros nacemos, tenemos toda una memoria, pero no podemos hablar, no somos conscientes, y después una esponja, a medida que vamos pasando los meses, ya nos van metiendo toda la nueva programación para esta vida y nos olvidamos de las anteriores. Entonces, cuando somos chicos que todavía están abiertos, canales temporales, tenemos una memoria y empezamos a intuir que esto no es real. Pero claro, después vamos creciendo y si pensaste esas cosas y se las contaste a alguien, te dicen, deja de decir estupideces y ponete a estudiar. O sea que el que está a tu lado, el padre y la madre, que nunca se lo planteó, al menos en mi tiempo, no iba a permitir que el hijo le hablara de cosas que no eran tangibles. Yo cuando tenía 7 años, tuve una, no sé, nunca la pude explicar, pero era como algo que me decía que yo no pertenecía al lugar donde estaba. Fue en un momento en que yo estaba limpiando, barriendo o lavando, qué sé yo, el patio de mi casa, que nosotros vivíamos a esa edad, y de golpe me quedé así como transportada, y me parecía que había pasado un montón de tiempo y apenas unos segundos, en donde tuve esa primera relación de que esto no era real. Pero claro, no lo pude explicar nunca, me fue pasando a lo largo del tiempo algunas veces, pero yo lo reprimía porque decía, ¿cómo que esto no es real? Hasta que apareció un curso de milagros y dije yo, listo, lo que yo siempre creí, o lo que en algún momento se me presentó, entonces sí, es así. Esto no es real. ¿Que lo estoy viviendo? Sí. ¿Que lo tengo que vivir? También. ¿Que acá vinimos a experimentar? También. Pero que esto no es todo. Y por eso aparece un curso de milagros ante una pregunta. ¿Existe otra manera de vivir? La respuesta es sí. Entonces, ante cualquier persona, los que están escuchando, en algún momento se hayan preguntado, y más en estos momentos que estamos viviendo, ¿existe otra manera de vivir? La respuesta es sí, y existe esa posibilidad de una manera bastante sencilla, sin tener que hacer ningunos rituales, ni qué sé yo, ni ningún curso, ni ningunos niveles, ni nada, sino que es esa conexión con uno mismo, porque todo está dentro de uno mismo. Lo que pasa es que las premisas de un curso de milagros son muy, muy sencillas, y como decía Gary Renard, que es un estudioso de un curso de milagros y escribió una trilogía que se llama La desaparición del universo y otros 2 libros más, yo estuve en unas conferencias que él dio en Estados Unidos, junto también con Enrique Corbera, al principio cuando yo conocí un curso de milagros, y, y él dijo una cosa que me causó mucha gracia, porque dice, un curso de milagros con 100 hojas, y es mucho decir, en 100 páginas, ya estaría explicado todo. Pero tiene 700 y pico, porque necesitamos que nos digan 7 veces lo mismo, y de todas las maneras, para que el ego entienda que hay un esfuerzo que hacer. Porque al ego le presentas algo que es sencillo y le parece difícil.
porque el ego entiende, y el ego somos nosotros, nuestro aprendizaje de vida, que las cosas para que tengan valor tienen que tener un sacrificio, tiene que haber un esfuerzo, tiene que ser difícil, tiene que costar, y aparte de si cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta un sacrificio tremendo, es más efectivo. Si una cosa es sencilla, que no depende de nada, porque acá no hay rituales, no hay horarios, no hay que seguir a nadie. Entonces, ¿cómo que no voy a seguir a nadie? Entonces, ¿cómo hago yo solo? Claro, por eso mucha gente empieza, y a la menor torcedura que las cosas creen que van a ir por esa manera, porque el ego siempre te dice, quiere ir por delante, pero para hacerte salir de ese cambio. Tenemos que empezar a decir una cosa, el ego es esa parte de nuestro cerebro que cree que lo seguro es lo que ya tiene aprendido. Entonces, cuando el cerebro tiene que cambiar de algo que da por seguro, tiene que ir a aprender algo nuevo, siempre va a buscar miles de excusas para no hacerlo. Entre ellos, ¿por qué? Porque hay muchísimo miedo a cambiar, porque puede perder el control. Entonces, por supuesto, ante eso, lo que voy a hacer es que, déjate de tonterías, si toda la vida creíste esto, mira ahora sí va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, cuando yo empecé con un curso de milagros, todas las cosas eran como que podía parecer algo, casi que ya no nos planteábamos que apareciera nada. Lo que se trataba era de vivir una vida en la que no tuviéramos que estar corriendo, como dije el otro día, detrás del tiempo. Detrás del tiempo, detrás del dinero, detrás de lograr, de lograr, de lograr. Controlar para lograr, lograr, lograr. Cuando lograbas algo, ya no te satisfacía porque ya no era lo que esperabas. Realmente podemos darnos cuenta que lo que logramos, creemos que nos va a dar la felicidad, puede ser algo material o puede ser algo afectivo, da lo mismo, y llega ese momento, lo tenés y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, siempre falta, siempre falta, siempre falta. En ese tiempo, desde el 2012, que conocí un curso de milagros hasta ahora, me sirvió para poder estar más tranquila en mi andar, poder soltar los grandes problemas. Quiero aclarar algo. Antes de un curso de milagros, había aparecido, un curso de milagros es metafísico, antes de aparecer la metafísica de un curso de milagros, que parece como más difícil, había aparecido lo que mucha gente también empezó con eso, con la metafísica de Connie Méndez. Entonces yo ya desde el año 2000 ya llevaba con esa idea de que de cambiar esas creencias, y me ayudó muchísimo a superar momentos muy difíciles que pasé en el transcurso de la vida, como pasó mucha gente, pero en lugar de pensar que eso era inevitable y que venía por desgracia, que siempre que pasa algo que no lo he esperado, estamos buscando ver qué hicimos mal, y por lo tanto puede ser un castigo divino, puede ser un castigo de que yo misma en algún momento, que si no sé qué, que si hice, dejé de hacer, y estás siempre cuestionándote las cosas en lugar de aceptarlas, que esa es la gran base de un curso de milagros. Aceptar que no es igual que resignar, de que todo esto lo creé yo, con, por supuesto, inconscientemente, porque conscientemente uno no quiere crear cosas que no te gustan, pero sí por patrones inconscientes. Entonces, cuando apareció esto en mi vida en el 2012, ya juntando con todo lo que ya sabía de esa metafísica muy casera, pero muy fácil de entenderla, y que me modificó mi actuación, mi manera de enfrentarme a la vida, vine un curso de milagros y me sirvió para todas las cosas que estaba viviendo, poderlas llevar ya con el manejo de la culpa, el victimismo. Juntamente con esto, inmediatamente apareció la bioneuroemoción, con lo cual todo eso fue un trabajo que vino para poder hacer la vida de otra manera. Cada vez que doy una sesión, siempre un curso de milagros está presente, y no porque yo diga que voy a enseñar un curso de milagros, sino porque lo que siempre digo es que esto que está pasando es para que aprendas, para que, vamos, aprenda, para que veas
qué es lo que te viene a decir, ¿no? Porque la física cuántica, este libro, este curso es un libro cuántico, te viene a decir que lo que hay afuera es un espejo de lo que hay adentro. La dichosa ley del espejo que casi nunca se entiende, porque es bastante difícil vernos reflejado en eso que no nos gusta, pero es así. Entonces, si yo puedo enseñar lo que sea, pero siempre va a ser sobre la base de eso, nada externo, nada de lo que estás viviendo, es algo que ocurre fuera. Ocurre fuera, pero como un efecto de la causa que está dentro. Eso ya te hace cambiar por completo todo, porque si uno se pregunta por qué, siempre estás viendo dónde está la causa. A ver, ¿por qué me pasa? Yo soy una víctima de las cosas que me pasan. Si yo en cambio digo, ¿para qué me está pasando? Y en la desprogramación biológica emocional lo que tenemos que ver es ese síntoma que me está diciendo. Pero cualquier circunstancia que pasa en la vida, incluso esta que estamos viviendo, podemos decir, no, pero yo no la creé. No, pero estás aquí. Yo estoy aquí, yo estoy en esta época viviendo algo que es totalmente absurdo, que parece una película de tantas de ciencia ficción, o películas absurdas de esos humores o de esas situaciones absurdas, me parece una cosa absurda. Pero entonces yo me tengo que preguntar, ¿para qué la estoy viviendo? ¿Para qué la vivo yo, ahora, a esta edad? ¿Para qué la vive otro más joven? Porque hay veces que yo digo, bueno, cuando uno ya ha vivido mucho tiempo, dice, bueno, ya está, si yo tengo que ahora decir hasta aquí hemos llegado, como que no pasa nada, no puede lo mismo plantearse una persona de 30 años, porque siente que tiene mucho que hacer en la vida, pero sin embargo todos debemos ver que esto es un cuerpo que empieza y termina, sea porque hay una enfermedad, que se muere joven, o sea que pasa y transcurre los 100 años, da lo mismo. La cuestión es que este cuerpo es un embalaje pasajero, temporal. Por lo tanto, como dice un curso de milagros, es una herramienta para el aprendizaje. Las cosas ocurren en el cuerpo o ocurren en tu vida. Para que te preguntes para qué te están pasando. Entonces, claro, lo que vamos a ver de un curso de milagros es, lo dije el otro día, es que la lógica del ego es la que conocemos, la manera de vivir, el por qué me pasa, y la idea del pecado, la idea de que viene el castigo, la idea del Dios que te está buscando todas las cosquillas para ver de qué lado te puede jorobar, con amenazas, con castigo, con iras, con un montón de cosas. Esa es una manera de vivir. Y la otra también tiene su lógica, es la del Espíritu o el Espíritu Santo. Si yo cambio la premisa, cambia todo lo demás. O sea, si mi premisa es vivo en la separación, en el cual somos una cantidad de cuerpos que estamos separados porque lo vemos, nosotros vemos, ¿no es cierto? Vemos al otro, vemos que hay otra gente, que nosotros no estamos unidos, pero sí está unida la mente. Si yo creo que estoy separada, vamos a ver todo un listado de cosas que tiene la lógica, porque la premisa es que estoy separada. Ahora, si esa misma situación cambio la premisa de que todos somos uno, entonces ya no va a haber un cuerpo, sino lo que hay, por supuesto, hay un cuerpo, pero hay una sola mente. Y esa otra persona es un espejo de mí, porque la mente es una. Bueno, quiero que entremos, como lo prometí, no sé el tiempo que llevamos, creo que había empezado como 5 minutos antes, voy a llevar 30, calculo. Siempre me olvido de mirar la hora, así que calculo. Vamos a compartir aquí la pantalla y quiero empezar por, a ver, vamos a sacar esto de acá y vamos a ver un curso de milagros. Bueno, vamos a poner acá la presentación de diapositivas, a ver si me deja, alguien me está dejando, ahí, desde el principio. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Esto ya está hablando. Es un curso de milagros, porque el nombre, ya de por sí,
Cuando empecé a estudiar un curso de milagros fue a través de unos vídeos que había colgados no sé si era la caja de Pandora en aquel entonces, que había dado Enrique Corbera, en Sevilla, me parece que había dado 3 o 4 días, o 3 días, viernes, sábado y domingo, y lo habían grabado, lo habían subido a YouTube. Bueno, yo creo que eso ya no está más, pero a mí me sirvió porque me compré el libro y a medida que él iba diciendo las cosas, yo con el libro iba viendo a ver dónde estaban, bueno, como buena estudiante de mi época de estudiante, me recordaba eso. Pero entonces, yo recuerdo que lo primero que decía Corbera a mí también me pasaba, que era el nombre, ¿no? Parece que un curso de milagros pareciera como que está relacionado con los milagritos, ¿no es cierto? Vamos a hacer unos milagros. Y él mismo contaba que le había cambiado el nombre cuando lo empezó a enseñar. Era un curso de autoconocimiento. Porque te da como cosa, ¿no? De nombrar a Dios, al Espíritu Santo, a los milagros. Yo en un primer momento dije, uy, yo no quiero saber nada con la religión, no tiene nada que ver con la religión. Pasa que le pusieron estos nombres porque aparece en Occidente y son los nombres que la humanidad de este lado del mundo reconoce. Se puede llamar Dios, como podemos llamarle la fuente, el origen, donde tenemos toda esa fuerza, el creador, como le quieras llamar. Pero ahora vamos a ver que el nombre es casi lo de menos, sino el concepto. Vamos a tener el Espíritu Santo, que también te tira para atrás, ¿viste? Que uno se cree que el Espíritu Santo es una paloma, o que va a estar totalmente ligado con la iglesia. Nada que ver. Vamos a identificar los protagonistas. Tenemos, por un lado, el origen, el creador, Dios, la fuente, donde está la perfección, y por un lado tenemos el Hijo de Dios, que es uno, pero representado por toda la cantidad de personas, de individuos. En realidad el Hijo de Dios es uno, nosotros somos el Hijo de Dios. Y por el otro lado, en el otro lado del triángulo, en el otro vértice, tenemos al Espíritu Santo. Ambos, tanto el Espíritu Santo como el Hijo de Dios, es una extensión de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el intermediario entre Dios y su Hijo. Y entonces uno puede decir, ¿y por qué Dios no se conecta con el Hijo? Puede conectar, pero es a través del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, que es el Cristo, nosotros estamos, el Cristo es Dios dentro de nosotros. Dios está con su Hijo en unidad y el Hijo está dormido. Ya incluso la Biblia lo dice, que Adán se sumió en un eterno sueño del que nunca se despertó. Entonces, en realidad estamos junto a Dios, pero nos hemos olvidado que un día nos salimos de esa unidad y creamos este universo. Es ese Dios del Génesis, en realidad es el Hijo de Dios que crea este universo. Y por el otro lado, para que haya una comunicación entre Dios y el Hijo, está el Espíritu Santo, que es también una extensión de Dios, y lo que viene a ser es que el Espíritu Santo no interviene en el libre albedrío nuestro, lo mismo que Dios, pero sí conoce todas nuestras fabricaciones. Un curso de milagros va a distinguir la creación de la fabricación. Vamos a escuchar muchas veces que habla del cielo, porque es el dominio de Dios, donde ahí está creación. Nosotros tenemos exactamente el mismo poder de creación que Dios, porque somos la extensión de Dios. Lo único que no podemos, y la gran diferencia, es que no lo vamos a crear a Dios. Dios nos creó a nosotros. Pero nosotros tenemos exactamente el mismo poder de creación y se llaman fabricaciones para distinguirlo. Por lo tanto, cuando decimos que nuestro poder de creación es enorme y es con la palabra podemos crear, con el pensamiento podemos crear, con el pensamiento creamos. Hay una parte del curso que dice que
cómo puede creer el Hijo de Dios que el pensamiento no va a tener forma en algún lugar? Siempre nuestro pensamiento se hace forma en algún lugar. A veces nos enteramos y a veces no. Por eso nosotros tenemos que confiar en nuestro poder de creación y no en los viejos paradigmas que son los que nosotros creemos que van a crear nuestra realidad. De ahí se basa. Un curso de milagros, acá lo dice la diapositiva, es un recurso de enseñanza, ya lo dije, no es un entrenamiento. ¿Por qué es un entrenamiento? Porque tenemos que desaprender. Entonces, si nosotros tenemos una premisa, que es la de que esto es una porquería, que te tenés que guiar, tenés que defender, porque toda la gente te viene a hacer daño, cuídate de esto, cuídate de lo otro, lo que hemos escuchado toda la vida, ¿m? Ojo con aquel, porque si, ojo con que te roban, ojo con que te quiere, para que uno gane, el otro tiene que perder. O sea, si nosotros tenemos esa premisa, tenemos que hacer un entrenamiento mental para cambiarla. Primero nos tenemos que vaciar y después tenemos que crear una nueva manera de pensar. Entonces es un entrenamiento porque tenemos que hacer que nuestra mente, así como hacemos ejercicio físico, tenemos que hacer entrenamientos mentales con unos nuevos ejercicios. No es un código de conducta, ni un manual, ni una religión. El curso enseña que tú tienes que no tienes que cambiar la mente de nadie, que no tienes que cambiar al mundo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar respecto del mundo. Es un sistema de pensamiento que dice que si te ocupas de tu mente, todo lo seguirá de una manera natural. Entonces, cuando pensamos y creemos que el otro tiene que cambiar, estamos completamente equivocados. Cuando decimos, bueno, mientras el mundo no cambie, yo no voy a cambiar. Claro, porque si yo cambio, los demás no van a cambiar y entonces yo soy una idiota. Al final, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar la mejilla. Ya, tenemos esa idea. Y creemos que el mundo se va a salvar porque va a venir un político o va a venir alguien, va a cambiar el mundo y entonces yo contenta, no hice nada y me voy a subir en el mundo nuevo. Y así no es. Yo cambio mi mente, cambio mi mundo, cambio mi realidad y va cambiándose en la suma de todos. Pero si no parto de mí, no hay cambio. Y si yo quiero que el otro, que puede ser mi marido, que puede ser mi hijo, que puede ser mi padre, mi madre, o mi conducta en la vida, y yo pretendo que sea el otro quien cambie, jamás lo voy a lograr, porque eso es una gran manipulación. Entonces yo cambio que mi proyección, y entonces voy a cambiar la percepción. El manejo de un curso de milagros parte de que yo soy quien creo la realidad, por lo tanto yo proyecto. Esto es, así es cómo funciona básicamente, ¿no? La mecánica cuántica. Yo soy un proyector. Yo ahora estoy proyectando una diapositiva, ¿no es cierto? Vamos a suponer que a veces me encuentro que en esta diapositiva haya algún error, ¿no? Por ejemplo, acá podría haber puesto el signo de interrogación también al principio, no lo puse. Entonces yo digo, uy, qué mal, no le puse el signo de interrogación. ¿Qué tengo que hacer? Porque esto está afuera, ¿no es cierto? Esto es una proyección, lo estoy viendo, es una realidad. ¿Qué tengo que hacer? Decirle a la pantalla, cambiate, poné el signo de interrogación. ¿No ves que está mal? No, lo que tengo que hacer ahora cuando termine esto es ir a la diapositiva. Yo, que soy la computadora, que soy el PowerPoint, lo cambio. Cuando lo vuelvo a proyectar, ya lo proyecto cambiado. ¿Pero quién hizo el cambio? ¿La pantalla? No, lo tuve que hacer yo. Y eso es así toda nuestra vida. O sea que de quién depende, nada más que de mí. A veces yo digo, qué bueno que todo, para que mi vida cambie, dependa de mí y no dependa del vecino, ni de mi familia, ni del gobierno. Fíjate que si mi felicidad tuviera que depender del gobierno de turno, bueno, hay mucha gente que sí, pero que la economía te diga, ahora sí podés.
Esa es la gran diferencia. Esa es lo que más podemos notar. No sé cuánto tiempo llevo, porque ahora no lo puedo ver. El objetivo principal, sí, ahí lo puedo ver. El objetivo principal es la paz. Y para ello tienes que conseguir la paz interior. Y ello no se consigue, y ello solamente se consigue con el perdón. El único modo de perdonar lo que hay adentro es perdonar lo que aparentemente hay afuera. Es un programa que lo va a hacer todo el mundo, porque solamente se activa por lo que dije al principio. Tiene que haber otra manera de ver las cosas, de hacer las cosas, de vivir en definitiva la vida. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer el curso? Toda la vida. Aprendes a cambiar la percepción de las cosas. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que percibo. Porque realmente el mundo no es el mundo que ves, o el mundo, mejor dicho, no es el mundo, la realidad del mundo, sino el mundo que ves. Y es el mundo que está creado en tu cerebro y es lo que percibes. Por eso es que si en un momento dado hay una catástrofe, un accidente, cualquier cosa, te preguntas a 10 personas y te van a contar 10 cosas distintas. Porque cada uno interpreta de acuerdo a su experiencia, al miedo que pueda tener. Bueno, lo estamos viendo ahora. Aparece una noticia como un parte de guerra y te dice que hay tanto muerto, tanto contagiado, tanto no sé qué. Depende cómo sea tu programación, vas a responder de una manera o vas a responder de otra. Y cada uno te va a contar su realidad. Hoy podemos encontrar a 10 personas de distintos lugares y de esas 10 cada uno te va a contar la realidad que se está viviendo, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Y decir, pero no, pero ¿qué está viendo? Si así no es, porque cada uno interpretamos, porque tenemos una interpretación diferente de acuerdo a nuestra programación. Entonces, cuando ese programa se activa es cuando queremos ver si existe otra manera de vivir. Acá está la historia de un curso de milagros, yo algo conté el otro día, entonces eso es muy bueno que se lo pudieran bajar, se llama Un viaje sin distancia, se puede bajar por internet, está el PDF, yo de hecho lo tengo ahí, que lo bajé y lo imprimí, está la historia de Helen Schuman y Bill Tefford. Ellos pertenecían, como les conté el otro día, a una población intelectualmente alta, con poder adquisitivo, en este lado, en Occidente, no en Oriente. Él era psiquiatra o psicólogo también, ella también era psicóloga, y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es muy interesante leer este libro, que les digo, esta historia de un viaje sin distancia, porque entramos en la característica de esta persona que es la que canaliza, pero ella no era devota de nada, era una mujer muy sufrida, una mujer muy infeliz, digamos, en su vida, no logró nunca estar conforme con nada, y ella escuchaba voces siempre, se creía que era normal, que todo el mundo tenía una voz interior que le decía cosas. Entonces ella un día se le aparece una voz que le dice, vas a escribir un curso de milagros. Y en ese momento, unos días antes, un mes antes, ya tenían se llevaban muy mal en ese departamento que dirigían los dos, Bill Tefford y Helen Schuman. Los dos estaban en ese departamento y se llevaban muy mal, tenían muchas peleas. Y un tiempo antes habían dicho, ¿habrá otra manera de vivir? Y a raíz de esa pregunta aparece, vas a escribir un curso de milagros. Y ella se negó a escribirlo, no quería. Había tiempo en el que era por dictado, de una manera automática, pero si ella decía no, no había dictado, no lo tomaba. Pero así tardó 7 años, porque hubo tiempo en que ella se negaba. Y le decía, ¿por qué no se lo dijiste a una monja y no a mí que soy atea, ella de origen judío? No sabía ni qué creer ni en quién creer. Es más, toda la historia te lleva a ver cómo todo este libro te lleva a ver cómo es toda la historia de un curso de milagros. Y en un momento cuando ella ya era bastante mayor que Bill Tefford, a ella le dicen, bueno, que ya había pasado todo, se había escrito todo,
ella incluso era reacia a que se publicara, porque tenía miedo a que dijeran que estaba loca, ¿no? Como psicóloga. Entonces ella le preguntan, bueno, dice, ¿qué piensas de un curso de milagro? Entonces ella dice, todo lo que dice el curso es cierto, pero yo no lo creo. Murió sin entender lo que había escrito. Y no lo puso en práctica. En cambio, Bill Tedford sí, y todo lo que después siguieron. No sé, bueno, esa fue su historia. A mí me gustó leerla por la razón de que se trataba de una persona completamente, digamos, normal. No, al contrario, no vino a canalizar o a hablar la voz de Jesús, que se expresa a través del libro, a través del curso, y no vino en una persona que podría haber condicionado un poco sus palabras, porque de acuerdo a sus creencias, si es una persona religiosa, hubiera interpretado las palabras. Él hablaba y ella escribía en taquigrafía, y con eso después llegaba a la mañana y le decía, mira, escribí todo esto, y Bill Tedford lo pasaba a máquina, y así fueron qué cantidad de archivadores tenían a lo largo de esos 7 años. El libro se compone de una parte del texto, de 700 y pico páginas, hay 365 ejercicios, es uno para cada día del año, pero que no hace falta hacerlo todos los años, si siente la necesidad lo puedes hacer. También es el libro de ejercicio, está dividido en una primera parte para romper todas las cristalizaciones de lo que ya llevábamos aprendido, y una segunda parte, o sea, vaciarte para ir poniendo los ejercicios de esta nueva manera de vivirlo. Y después está el manual del maestro, que es mucho más fácil de entender y se puede empezar por cualquier. Y el manual del maestro dice que enseñando un curso de milagros es como más se aprende. Y yo desde luego así es que lo sé. Bueno, llevo ya un montón, ya tengo que parar acá, vamos a ver en la siguiente, voy a quedar acá en esta diapositiva para meterme bien de lleno en los principios de un curso de milagros. Este miércoles creo que lo vamos a grabar, vamos a empezar con Luciano a explicar o a analizar la película. Quizás nos pongamos a analizar distintas películas, pero esta que vamos a empezar es la película Matrix. Matrix está basada en un curso de milagros. Por lo tanto, quédense con esto que hemos hablado hoy, quédense con la película Matrix, que sería muy bueno que la película Matrix la pudieran poder verla, los que no la vieron, para que cuando hagamos el análisis podamos estar en la misma sintonía. Y si no, bueno, la ven después, ¿no es cierto? Pero está totalmente basada en un curso de milagro. Quiere decir que el miércoles yo voy a continuar un poco también con estos principios. Pero el lunes siguiente, no se quédense prendidos aquí a este canal de YouTube, porque vamos a meternos bien de lleno en un curso de milagro. Yo les agradezco muchísimo, como siempre les digo, me encanta esta charla que tenemos cada lunes, y en las intervenciones después con las personas, tanto con Luciano como con Marta, y para mí es una gran satisfacción y es un gran placer, y yo aprendo muchísimo, y puedo también analizar tantas cosas que nos están pasando en este tiempo. Así que muchas gracias, y ya no hay tiempo. El despertar es ahora. Now. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto.